¿Criminal o héroe? Esa es la pregunta que muchos se han hecho al descubrir el caso de un informático ítalo-francés que se adentró en el corazón de la banca suiza y cometió un robo que dejaría en manos de la justicia a miles de criminales fiscales alrededor del mundo. Hervé Falcini es un informático que trabajaba como analista en el departamento técnico del banco suizo HSBC, encargado de desarrollar el sistema informático del banco, y fue el causante de una de las filtraciones de datos más importantes de la historia. Su actividad formaba parte del corazón del banco, ya que, según las palabras de Falcini, actualmente los bancos son su sistema informático y afirma que estos no podrían existir sin él. En diciembre de 2008, Falciani se fugó con un portátil lleno de información financiera de los clientes de HSBC. La información contenía nombres, direcciones, cuentas bancarias y otros detalles financieros de más de 130.000 clientes. Entre estos datos se encontraban cuentas opacas abiertas desde otros países con el fin de encubrir fraudes fiscales millonarios. La información obtenida de estas cuentas pasó a conocerse como la lista Falciani. Esta lista ha servido como herramienta por decenas de países para recuperar lo estafado y llevar a la justicia a los criminales. En España, se determinó que la cantidad que las autoridades españolas podrían recuperar de los defraudadores encontrados en la lista Falciani se elevaba a los 200.000 millones de euros. Esta victoria contra el fraude es sin duda una victoria para el bien común y la justicia. Pero, ¿justifican estos resultados el crimen que los precipitó? Si analizamos los actos de Falciani desde un punto de vista profesional, utilizando el código ético y deontológico de la ingeniería informática como regla moral, nos encontramos con una actuación poco profesional y de carácter poco ético, pues rompe todas sus obligaciones al secreto profesional, como es indicado en el artículo 13 del código, al revelar datos de carácter privado de sus clientes sin justificación suficiente. Pero, aún así, Falciani se ha convertido en un héroe para un gran número de personas, que aseguran que Falciani está justificado al ser la razón de sus actos el hacer frente a un sistema injusto creado para favorecer al poderoso, y al que la justicia convencional jamás sería capaz de enfrentarse. Esta perspectiva transforma un crimen y una falta de profesionalidad en un acto de rebeldía contra un sistema injusto. ¿El objetivo de Hervé Falciani es acabar con HSBC? Si la HSBC da un ejemplo que la justicia no debe hacer. Esto es bien. Pero además de esto, el más importante por mí es que se entienden los mecanismos, que se entiende la lógica que existe atrás de todo esto. Y que se entiende que nosotros tenemos que cambiar algo, que podemos, que más de todo, que es posible, y que más sencillo que ese todo no me puedo parar sabiendo que puedo hacer algo más. Esta narrativa no es nueva, desde Prometeo robando el fuego para dárselo a la humanidad, a Robin Hood robando a los ricos para dárselo a los pobres. La humanidad siempre ha encontrado admiración en figuras que rompen las leyes de un sistema injusto para traer justicia al mundo. Pero este acto de rebeldía no está exento de crítica. Muchos han hecho recordar que los actos de Falciani, por muy dignas fueran sus supuestas intenciones, no dejan de ser crímenes que han vulnerado los derechos de decenas de miles de individuos, culpables e inocentes por igual. Y el idolatrarlo por estos actos, menospreciando la ley como herramienta de justicia, es un camino peligroso, pues puede servir de inspiración para otros que buscan impartir por su cuenta una justicia propia y de carácter mucho menos benigno de lo realizado por Falciani. Pues no está de más recordar que todo crimen está justificado a los ojos del criminal, y un mundo donde, como norma, cada uno imparte su propia justicia es poco más que una distopía. Rebobinemos los hechos hasta antes de que Falciani huyera de Suiza. Desde el año 2006, R. Falciani había ido recopilando datos de los clientes del banco HSBC hasta el día 22 de diciembre de 2008, fecha en la que la Policía Federal Suiza esposaba a Falciani por la sospecha de venta de datos robados al Banco del Líbano. Tras un interrogatorio, las autoridades dejaron que Falciani se fuera con tal de que volviera al día siguiente para continuar interrogándole. ¿Falciani se fue? Sí, de Suiza. Junto a su mujer e hija, Falciani emprendió su vida a Francia, donde empezó a descargar enormes cantidades de datos de la HSBC que había almacenado en servidores remotos. Los datos de la lista Falciani quedaron a disposición de las autoridades francesas tras la detención de Falciani en Niza, el 20 de enero de 2009. Un año después, Francia devuelve el archivo a Suiza, no sin antes compartir la información de la lista Falciani con otros países afectados, entre ellos España, para ser utilizada en inspecciones fiscales y en intentos de recuperación de impuestos evadidos. A fecha de 2012,
Falciani colaboraba con las autoridades judiciales en distintos países, incluido España, donde se entregó a la justicia y pasó por prisión preventiva durante 6 meses. Finalmente, la Audiencia Nacional decide dejarle en libertad, alegando la inexistencia del secreto bancario en España y su colaboración con casos de fraude y blanqueo. En 2013, con esos procedimientos ya en marcha, Falciani entregó nuevos datos. España ya había denegado su extradición a Suiza y el informático ya era conocido. Dio entonces la segunda lista Falciani y anticorrupción comenzó a investigar al HSBC y otros bancos que habían colaborado en el blanqueo y los delitos fiscales. En la primera tanda, España no investigó estos datos por falta de jurisdicción. El 29 de junio de ese año, Anticorrupción denunció ante Ruz a otros 40 evasores del ejercicio 2006, pero los tribunales declararon prescritas estas denuncias porque el juez no abrió diligencias hasta el 1 de julio, un día después de que prescribiera el delito fiscal de 2007. Pero, ¿qué diferencia hay desde el punto de vista judicial, en este caso, entre España y Suiza? Para hablar más a fondo del tema judicial del caso Ervi Falciani, nos remontamos a la sentencia 116-2017 del 23 de febrero sobre la lista Falciani. Esta sentencia, que tuvo mucha repercusión social y mediática, resolvió un procedimiento penal por un delito contra la hacienda pública tipificado en el artículo 305 del Código Penal, que se inició de oficio a raíz de la investigación de dicha lista por contener la información personal y financiera de 130.000 potenciales evasores fiscales de todo el mundo. Todos los acusados basaron su defensa en los mismos principios, que son acusar a Ervi Falciani por 2 delitos a la hora de presentar los datos de la famosa lista Falciani. Uno de estos delitos, y más destacable, se basa en la prueba de cargo ilícitamente obtenida, vulnerado por consiguiente el artículo 11 de la LOPJ. En todo tipo de procedimientos se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. Y el segundo, pretendían conseguir que esa prueba no tuviera validez en un tribunal de justicia. Mientras que para Suiza, Falciani era un delincuente, ya que, según su justicia, a Falciani solo le movía un interés recaudatorio y también cometía un delito tras presentar datos privados, que eran los datos del banco, a distintos gobiernos del mundo. Para España, esa información la relacionamos como información que no es de ninguna manera susceptible de legítima protección, ya que se trata de dinero de defraudadores y otros delincuentes, desde narcotraficantes a terroristas, por lo que la defensa perdió la mayoría de las veces la batalla de los juzgados. Concluyendo, posicionarnos en un lado u otro, decidir condenar o no a Falciani, no es tarea fácil por el dilema ético que plantea. Además, nuestra decisión también cambia dependiendo de qué versión de los hechos decidamos creer. Realmente es cierto que Falciani, tras la negativa del HSBC para implementar un sistema que evitara el fraude fiscal, planeó la supuesta venta de datos en Líbano como una estratagema para conseguir despertar las alarmas del sector bancario suizo, tal y como él declara. ¿O quizás realmente todo fue una venta fallida que Falciani trató de endulzar con tal de reducir sus cargos penales? Para algunos de nosotros, estas cuestiones sobre supuestas intenciones pierden importancia ante las positivas consecuencias que sus acciones desembocaron, y el hecho de que en ningún momento se filtraran al público los datos, acabando solo en manos de la ley, hacen que las acciones de Falciani estén más que justificadas moralmente.